Historias, reflexiones, comentarios, cuentos, charlas. Todos tenemos algo que decir, algo que expresar. Un podcast para pensar y responder las preguntas incómodas, las que aparecen de golpe, para animarte a pensar sobre ese tema que no te puedes sacar de la cabeza. Max Gómez y Lu Carretero presentan Tengo algo que decir. En la ambulancia, el monitor que marcaba una línea plana y un médico trepado encima haciéndole RCP. Emiliano entendió que era su último día, que hasta acá había llegado el hilo en el carretel. Él no sentía nada de dolor, pero algo le decía que de esta no zafaba. Bien se cree que para cada fecha de cumpleaños hay una que nos indica la muerte. Fecha que ignoramos, pues no podríamos vivir con la carga de saber que un día nos vamos a morir. Justo esto ignoraba Emiliano, porque ¿quién se hubiera imaginado que un 13 de diciembre se lo iba a llevar puesto un auto a la salida del trabajo e iba a terminar con un severo traumatismo de cráneo? Claramente no sabía que su tiempo terminaría, si no, su día hubiese sido distinto, su vida hubiese sido distinta. Se hubiera levantado de mejor humor, hubiese comido de todo y hubiese hecho lo que quería para ser un poco más feliz en su vida. Y entre el griterío, el sonido de la sirena y el RCP, Emi pensaba: ¡qué garrón! Me vino a pasar justo un día como hoy. No iba a llegar a su casa a tomar unos mates con su novia, ni a preguntarle cómo le fue en el trabajo. Además, no se iba a poder conectar a la clase de la maestría. La maestría. ¿Me la darán por buena o me devuelven la plata? Y no tanto era el garrón de ese día, sino de los que seguían. Los trámites, la policía, la cochería, el entierro. El garrón para los demás, los que quedaban acá, los que tenían que lidiar con la idea de una persona que ya no está. La vida sería un poco más fácil si uno supiera cuándo se muere, meditaba Emiliano. Hubiera vivido menos preocupado, hubiera estudiado algo que al menos me diera alegría y me hubiese llevado menos tensiones del trabajo a mi casa. De saber que me iba a morir, hubiese hecho más viajes, me habría encantado escribir, aprender sobre arte o guitarra, porque para arpa me parece que voy a tener mucho tiempo. Me hubiese animado a más, a salirme un poco del camino que me armé yo solito. Qué cosa, nunca nos ponemos a pensar qué pasaría si nuestra vida termina. Seguro no daríamos tantas cosas por sentado. No sé si hay un secreto para vivir la vida o si me espera algo ahora. Lo que sé es que todo se termina y al final es esto. Sos vos, lo que hiciste, lo que pudiste haber hecho y el recuerdo. Hora de la muerte, 18 horas 43 minutos. Viernes 13 de diciembre de 2024. Como escucharon en el relato, hoy vamos a hablar de la muerte. Tema difícil, que nos cuesta un poco tocar a todos, porque no sé si estamos todo el tiempo pensando en la muerte. Esto surgió, yo estaba viendo Siempre el mismo día, la serie Siempre el mismo día, que para ponernos en contexto un poco de qué se trata, es la historia de dos amigos que se conocen en una fiesta de graduación de la universidad a fines de los 80, un 15 de julio. Y esta historia transcurre a lo largo de 20 años, ese mismo 15 de julio. Todos los años vamos pasando por el mismo día, el mismo 15 de julio, a través de los años. Y vamos viendo cómo va transcurriendo sus vidas, sus trabajos, sus amores, todo. Y cómo va creciendo y cambiando la relación de ellos también. Llega un momento que en un 15 de julio, cuando todo entre ellos se había arreglado, ya habían decidido cómo vivir su relación, su amor, descubrieron que se querían y querían hacer una familia, digamos. En uno de esos 15 de julio que ellos tienen una pelea, Dexter y Emma, que son los personajes principales de esta historia, no los había nombrado,
tienen una pelea, ellos se van a dar, Emma se van a dar, y cuando sale de nadar, se está volviendo a la casa en bicicleta y, perdón por el spoiler, pero tiene un accidente con un camión. Se la lleva por delante un camión y es inevitable que no sigue, ella muere y se desencadena todo el resto de la serie. Y esto me vino como ese mismo choque que tuvo Emma con el camión, medio que me vino a mí, pero en forma mental. Porque yo dije, guau, esto no era evitable, no era evitable. Tanto en el guión como, no sé, como digo en el texto, en el destino, podemos llamarlo, que hay una fecha escrita para cada uno o no, lo que quiera creer cada uno. Pero yo no lo tomé como uy, ¿por qué la mataste? O ¿por qué tomaron esa decisión? Sino, uy, sabiendo que esto iba a pasar. ¿Cómo no pasaron las cosas diferentes? Entonces me puse a pensar, ¿cómo sería todo diferente si tuviéramos la fecha en la que nos fuéramos a morir? Si supiéramos que nos vamos a morir. Yo no pienso todo el tiempo en la muerte, claramente. No me levanto y pienso que me voy a morir. Pero ¿alguna vez pensamos que nos estamos por morir? No sé, ¿vos qué pensás, Lu? Yo sí, yo todo el tiempo pienso que me voy a morir. Es mi cosa. Sí, pienso bastante a menudo sobre la muerte. Pienso bastante a menudo, no sobre la muerte mía, sino sobre la extinción, sobre la muerte de todas las cosas. Nos reímos, pero para mí es un tema muy serio. Les recomiendo a todos que googleen Extinction Rebellion, que es un movimiento mundial. Ambientalistas. Bueno, estás muy extincionista últimamente. Últimamente estoy muy extincionista. También recomiendo que escuchen Colapsonautas, que es el podcast de Flavia Brofoni, que es la argentina que más sabe sobre este tema. Y bueno, sí, yo pienso después mucho de escucharnos a nosotros, por claramente. supuesto, claro. Sí. Yo pienso mucho en la muerte. Me acuerdo que cuando era muy chica, cuando tenía unos 6 o 7 años, pensé en la posibilidad de mi propia muerte por primera vez. En ese momento yo no entendía muy bien lo que me pasaba, pero me acuerdo que tenía mucho miedo de irme a dormir y mi papá me preguntaba qué me pasaba, por qué no me dormía. Claro. Y yo le respondía que tenía miedo de dormirme y no volverme a despertar. O sea que yo desde muy chica tengo como una conciencia de que me voy a morir. Pero vos sabés que no siento como miedo y tampoco siento que me gustaría saber cuándo, porque lo que estás planteando va de si supiéramos cuándo vamos a morir, tendríamos una vida diferente. Sí, yo creo que nos liberaría un poco, porque a ver, si pensamos un poco en que nos vamos a morir, ¿cómo sería ese pensamiento angustiante? O que nos libere un poco. Por ejemplo, vos pensando en lo que vos contabas recién cuando eras nena, un poco te angustiaba esto un montón. No quería dormir porque me iba a morir, o sea, le tenía mucho miedo, pero fue un pensamiento que maduró. Está bien, maduró a la vez que vos fuiste creciendo. Y pienso también que va a seguir madurando, no es lo mismo, porque por ahí yo hoy hablo con mucha soltura de, bueno, sí, me voy a morir, todos nos vamos a morir, pero por ahí, si llegamos a una edad más avanzada, donde sabemos que... El otro día escuchaba en la radio que decían, nosotros que estamos grandes, las personas que hablaban tenían entre 45 y 55, ¿no? Y entonces ellos decían, nosotros estamos grandes y tenemos conciencia de que hay muchas cosas que ya no vamos a volver a hacer. En cambio, la gente de mi generación, yo tengo 34, vos tenés 33. 34. Tenés 34, perdón. Cierto que ya cumpliste. Todavía tenemos como esta idea de que hay un montón de cosas que vamos a volver a hacer. Tenemos un tirón todavía. Vamos a volver a subir a la montaña, sí. Vamos a volver a... Bueno, un montón de locuras que uno hace cuando es muy joven, que todavía tenemos chances de repetir. Y me imagino que si llegase a los 60, a los 70 años con menos energía, me angustiaría más que la muerte saber que
voy teniendo menos energía para disfrutar plenamente de aquellas cosas que se te va acabando la batería. Exacto, hice con muchas ganas y con muchas pilas. Bueno, pero como nosotros somos nosotros y hablamos de cosas porque hablamos, tenemos a alguien que vino y nos puso una palabra sobre qué significa la muerte y cómo es el sentimiento, esto de pensar si nos vamos a morir o no. Vamos a escuchar a Emilce, que es psicóloga y que arroja un poco de luz sobre esto. Yo creo que el gran problema acerca de la muerte es que es un tema tabú y que durante muchos años se generó este tema tabú, y también hay una cuestión cultural. Desde nuestra cultura nosotros nos enseñaron a sufrir, la muerte ligada al sufrimiento. En nuestras culturas la muerte se festeja, es un paso hacia un lugar mejor, es una evolución, entonces también se enseña sobre la muerte. Entonces, que nos hayan enseñado a sufrir tiene que ver también con unos rasgos culturales. Si a vos te enseñaron sobre sufrir, sobre temerle a esto y que sea un tema tabú del que no se habla o poco se habla, seguramente cuando pensamos en el día en el que nos vamos a morir, realmente nos genere mucha ansiedad. Sí, son temas que generan mucha ansiedad. Y creo que la ansiedad viene en gran parte de lo que se puede escuchar muchas veces en la consulta, no es en que nos vamos a morir, porque todos sabemos que en algún momento va a suceder, sino en el sufrimiento que puedo tener. Creo que eso es lo que a la gente más la angustia, ¿no? En no querer sufrir. Creo que como dice Milce, sí, es un poco cultural. Creo que en nuestra cultura tienes ese jeite de la muerte y sufrimiento, del llanto, del velorio largo, del recordar un montón y sufrir ese recuerdo, y del por qué no está más esa persona o ese ser que ya no está más físicamente y que nos cuesta un montón el duelo. Yo en eso le doy la razón, porque hay otras culturas más, sin irnos muy lejos, un poco más en el norte, en Estados Unidos, ellos ven un poco la muerte distinta, o sea, tienen su forma de rituales distintos. Ellos comen cuando tienen un velorio, o a veces ponen música, o hay otras culturas que también en Nueva Orleans tienen la cultura de ir tocando instrumentos hacia el cementerio. Eso debería, creo que es lindo de ver, no sé si te experimentar. Bueno, pienso que hay dos dimensiones acá, porque vos esto que contabas sobre los rituales de la muerte, para los humanos es muy importante tener rituales, porque nos ayudan a pasar por el cuerpo experiencias de dolor y a pasarlas por el cuerpo en comunidad, donde uno se siente menos solo, que también es importante. Pero pienso que hay dos sufrimientos. Está la ansiedad de por ahí el que llega a darse cuenta de que está a punto de morir, por el motivo que sea, porque tiene un accidente y tiene conciencia y siente cómo se le va la conciencia, o sea, cómo pierde su vida. O alguno que haya padecido una enfermedad larga o corta, pero terminal, donde también tenés unos tiempos para registrar lo que te está pasando, y ahí hay mucha ansiedad y sufrimiento. Pero esto que vos hablabas sobre los rituales tiene más que ver con el sufrimiento de los que se quedan. Y ninguno de nosotros ha experimentado la muerte, pienso. No por ahora, pero sí hemos experimentado las muertes de otras personas y sabemos que son momentos dolorosos, pero no sabemos cómo es para el protagonista. Creo que se enmascara todo, como dice Milce, en esta ansiedad que enmascara un poco el dolor. El dolor a pasar por esa situación. La de ser vos el protagonista de tu muerte, de una enfermedad larga, como dijiste vos, o un accidente, y que no hay nada que lo evite, que no haya nada en tu poder para cambiarlo, y del resto, porque el resto sabe que va a sufrir. Entonces el pensar en la muerte, que me voy a morir, me levanto y en algún momento del día pienso, en este momento me puedo estar muriendo. Creo que nos evita eso, la ansiedad de transitar todo eso, de pensar en el dolor, de pensar en los demás, de pensar en qué va a pasar, en cómo se van a organizar y tal. Pero yo digo,
hay que arrepentirse un poco antes de la muerte. Hay como que... No. No, No, listo. Yo no. Yo pienso que soy de las personas que se arrepienten de lo que no hicieron más que de lo que hicieron. Porque, a ver, la muerte es algo que no podemos evitar. Nos va a llegar a todos en más temprano, más tarde, en algún momento de mejor manera, de peor manera. Pero es algo que no controlamos y no decidimos. Yo digo, entonces, ¿cómo es esto de haríamos las cosas diferentes si uno supiera la fecha? Si vos la tuvieses tatuada en el brazo, ¿haríamos las cosas diferentes? Vamos a imaginar que conocemos. Sí. Vamos a imaginar que conocemos la fecha de la muerte. De pronto se me ocurre que una posibilidad es que el arrepentimiento deje de existir, porque si vos sabés que te vas a morir y cuándo, supongo que organizás tu vida de modo tal que tengas prioridades en términos de cuáles son las experiencias que querés no perderte. O sea que ordenarías mejor tu wishlist. Sí. Tu lista de deseos la organizarías mejor. En este escenario que me propones de vos nacés y te tatúan en el bracito la fecha, 14 de junio del 2052. Yo me llevo a morir en el 14 de junio del 2052 y no sé, hagan algo. Que alguien haga algo, que alguien llame a alguien. Bueno, supongamos que yo sé desde el día en que nací que esa es mi fecha de muerte. Cuando atravieso la adolescencia y tengo conciencia de lo que esto significa, que supongo que igual toda la vida cambiaría de significado y todo tendría un sentido diferente, pero no bien yo pueda accionar sobre esa conciencia, sí, ordenaría mi lista de prioridades y pienso que no existiría el arrepentimiento, existiría el apuro. Exacto. Yo creo que no haríamos las cosas diferentes. Como vos decís, yo coincido con vos que no haríamos las cosas diferentes, haríamos las cosas más ordenadas. O por lo menos nos calmaría esta ansiedad de saber que nos vamos a morir, que en cualquier momento nos podemos morir. Yo creo que imaginariamente, teniendo la fecha tatuadita en el brazo, ya sabemos que ese día nos vamos y no hay nada más. Entonces es como... Te baja un poco el decir, bueno, hasta acá tengo hilo. Sí, pero eso es en el caso en el que vos conocés tu fecha de muerte desde el principio. Ahora, si vos me decís hoy, esta fecha, día de hoy, mientras hablamos, viene alguien y me dice, Lu, te morís el 14 de junio del 2052, dije, 53, ya no me acuerdo. No me voy a morir, esténse tranquilos. Hoy. Pero me dijesen que esa es la fecha de mi muerte, yo no sé que si haría las cosas diferentes, porque ya encaucé una vida que conozco y no sé si cambiaría mis objetivos. ¿Planearías algo distinto para el futuro que te queda? Puede ser que corra más riesgos. Yo, esto es muy personal. Puede ser que me anime a correr más riesgos. Si total ya sé que me voy a morir con una cierta edad... y a menos que pase algo muy terrible o que los riesgos que decidí correr se transformen en... Adelante en tu fecha. Claro, adelante en mi fecha de muerte, qué tan confiable es la fecha de muerte que me dieron. Por ahí sí me animaría a correr mayores riesgos, a ver qué pasa, si total no voy a llegar a los 90, digamos. Claro. Y si alguien me dice, te morís mañana... ¿qué vas a hacer? Nada, lo mismo que hoy, chicos. Si me voy a morir mañana... Sentarme, ponerme un termo y tomar mate. Ya está, no decírselo a nadie y, no sé, irme a comer. No, alguien sí, porque alguien te tiene que encontrar, tiene que llamar a la policía, hacer los trámites, alguien te lo tenés que decir. Bueno, algún vecino se va a dar cuenta, la gata va a maullar y alguien se va a dar cuenta. Yo creo que sí, que nos bajaría un poco esta ansiedad de no saber. El no tener control, creo que al ser humano, aunque digan que no, aunque alguno viva por el caos y el descontrol, creo que a todos un poco de control sobre las cosas necesitamos. Pero hay algo que nos hace la magia del ser humano, de la mente, de la psiquis.
hace que no tengamos presente todo el tiempo esto de que nos vamos a morir, porque si no, no podríamos vivir en cierto punto. Haciendo reminiscencia y recordando fingir demencia, todos los días estamos fingiendo demencia que nos vamos a morir. Y Emilce tiene algo que contarnos sobre esto. Cuando la muerte se hace presente y cada uno va a vivir el duelo de maneras distintas, y muchas veces, obviamente, uno de los primeros mecanismos puede ser esta demencia, ¿no? Fingir demencia sería como una negación, y sí aparece ante una realidad que choquea de esa manera, como es, no sé, la pérdida de un ser querido. Muchas veces aparece la negación, la necesidad de respuestas, y comienza un proceso que es arduo, que es largo y que es un proceso muy personal y muy doloroso, como su palabra lo dice, que tiene que descubrir cada persona. Y yo creo que hay un quiebre en el psiquismo de cualquier persona cuando ya hay una pérdida presente en la historia de nuestras vidas o cuando no la hay. Cuando nos enteramos que alguien se va a morir o vos te vas a morir, es un quiebre, como dice Emilce. O que alguien se murió. O que alguien se murió. Nos pasa por las noticias cuando nos enteramos que alguien se murió, y más que es coetario a uno, que tiene la misma edad o está cerca de uno. Como que es un quiebre en el momento, en la vida, en lo que estás haciendo. Es como, ¿qué estabas haciendo cuando te enteraste que pasó tal cosa? En este caso, cuando se murió tal persona o te enteraste que te ibas a morir. Es un quiebre, es un... Sí. No quiero decir un barajar y dar de nuevo, pero como que te mueve un poco el piso. Sobre todo si recibís la noticia de la muerte de un par, de alguien que está cercano en edad a vos o cercano en experiencia vital a vos, y ni hablar si es un par, un compañero de trabajo, un amigo, un primo, alguien que conoces mucho. Alguien que conoces mucho y que conoces su vida. Capaz es un poco desde el ego, pero supongo que lo que pasa ahí, si uno no se la pasa pensando en la muerte como yo, que no creo que todo el mundo, hay otros, pero no creo que a todo el mundo le pase, cobras como conciencia de que te puede pasar. Claro, como que uno vive inconscientemente la vida, como que uno sabe de riesgos y sabe de cosas y entiende, pero no tomas conciencia hasta que lo tenés cerca. Vos sabés que una vez un analista me explicó que cuando a los niños en la primera infancia, a alguno, suponte que un grupo de compañeritos de jardín de infante, a uno se le muere una mamá, un papá o un abuelo, los demás, si experimentan la muerte de ese mamá o esa mamá o ese papá o ese abuelo, piensan que es contagioso y que entonces a él también les puede pasar, como se puede morir mi mamá, se puede morir mi papá. Entonces pienso que cuando uno cruza la barrera de la adultez y es más independiente o por ahí vive solo y empieza a formar una familia núcleo nueva, empieza a tomar esa conciencia de los riesgos a los que se enfrenta, la posibilidad de tener que cuidar su propia vida en una situación de enfermedad o de dejar desamparado a otro en el caso de la muerte propia. Y la muerte de un par te trae esa conciencia como una cachetada. Sí. Y en un plano muy real, porque yo puedo estar pensando en la muerte, flasheando filosofía barata. Pero está en el mundo de las ideas. Claro. Está en tu mundo de ideas y está ahí. Cuando recibís, bajas y es concreto es otra cosa. Eso, cuando recibís la noticia concreta de la muerte de otro es bien distinto. Es distinto. Yo creo que sí es un mecanismo de defensa que viene desde que nacemos, que nos permite seguir adelante un poco con nuestra vida, con nuestras cosas, asumiendo riesgos. Por ejemplo, si vos, tomándote ejemplo, si vos pensaras que te vas a morir todo el tiempo, no te hubiese subido un trapecio. Bueno, una cosa es pensar, me voy a morir, no me metería en la ducha, ¿me entendés? No saldría a la calle. Ese es un caso extremo. Una cosa es pensar en que me voy a morir y otra cosa es pensar en la muerte como idea, que eso es lo que me pasa a mí. Pensar en la muerte como parte de la vida. Y otra cosa es, me voy a morir.
Claro, Ahora eso es- mismo, no sé, hay Eso- un cortocircuito, un incendio, se prende fuego todo y nos morimos. Nos morimos. No, Sí, eso eso no. te inhabilita, te paraliza, Exacto. que no es lo que está bueno. Que a gente le pasa y ahí es cuando hay que buscar ayuda, siempre, porque hay algo que no está funcionando bien. Y yo viendo un poco la serie, pensando un poco en esto, cuando lo escribí también, yo decía, uno se va con todo cumplido, yo quiero creer que más allá de que estaba escrito en el guión y de que era lo que tenía que pasar en la serie, creo que Emma era el momento de Emma para irse y que había cumplido lo que tenía que cumplir, o bueno, el resto tenía que manejarse con la muerte de ella y bueno, y lidiar con eso, pero ella ya no tenía más nada que ver con el plano terrenal, digamos. Entonces yo dije, ¿cómo le pasó a Emiliano? Que un poco se pregunta, la maestría, los mates con la novia, qué pasa con el resto. Uno se va un poco tranquilo, si podemos imaginar. ¿Nos vamos satisfechos o hay algo que siempre nos queda en el tintero? Ahí. Yo te puedo decir lo que yo quiero creer. Sí, obvio. Yo quiero creer, quiero creer, o sea, no Claro. estoy segura. Deseo poder aferrarme a esto. Volvemos a decir que ninguno hasta ahora experimentó la muerte. No. Cercanas a, puede ser, pero no la muerte no. La propia todavía no. Yo quiero creer que uno se va con una idea de suficiencia, como... No de suficiencia, de gratitud. Como todo esto que viví estuvo bueno, estoy agradecido por haberlo vivido y me voy tranquilo. Y me voy tranquilo. O eso es lo que me gustaría creer que pasó con mis seres queridos que abandonaron este plano y quiero pensar qué es lo que me va a pasar a mí. Ahora, esta expresión de Emiliano desde el más allá, me parece que habla más de las inseguridades que tenemos los humanos y de las pocas ganas de dejar cosas inconclusas. Claro, sí. Para no arrepentirnos de lo que no hicimos, ¿no? Pero en el caso particular de Emiliano lo veo encaminado. Tenía una pareja, estaba yendo a algún lugar Claro. a trabajar probablemente, estaba haciendo una maestría, o sea que si continuaba cultivando su mente. Estaba como completo, digamos. Estaba vivo. Y para Claro. morirse Hay hay que que estar estar vivo. vivo. Yo, sobre este tema también Emil se nos habla un poco de cómo nos pega un poco la muerte propia. ¿La escuchamos? Cuando hablamos de la propia muerte, y esto también es un proceso muy personal y único y va a depender de cada estructura psíquica y de las fortalezas y de las herramientas que hayamos adquirido a lo largo de nuestra vida. Así que bueno, también creo que tiene que ver con una cuestión de edad. Comúnmente uno espera morir, ¿no?, lo más grande posible o relativamente superar cierta expectativa de vida. Entonces, creo que eso tiene que ver, ¿no? No es lo mismo decir que te están advirtiendo de una enfermedad terminal con 20 años, con 30, con 40 o con 80. Creo que cada edad va a tener una vivencia distinta porque va a tener un recorrido distinto y una evolución distinta también. Y claro, no es lo mismo el sentimiento o la sensación de satisfacción frente a la muerte que va a tener una persona de 80, 90 a alguien de nuestra edad o alguien menor. Supongo que va a depender de la vida que haya tenido esa persona, por una parte. Vos podés tener 80 años al pedo. Ya lo decía el chavo en su canción, que puede ser joven teniendo 80 Ahí está. o viejo teniendo 15. Ahí va. Bueno, a eso mismo me refiero. Pero sin dudas, si llegás a los 80, empezás a pensar que morir es una probabilidad Alta. claro.
A los 34 uno Bueno. piensa en morir y qué sé yo me siento un poco que ni llegué a la mitad de la vida, no. Volvemos a lo cultural. A ver, uno culturalmente espera morirse de grande o espera que se vaya, como dice el dicho, uno espera enterrar a sus padres, no los padres a los hijos, y así que es un dicho muy duro, pero culturalmente está pensado así, pero puede pasar en cualquier momento a cualquiera. ¿Sabes qué me voy dando cuenta ahora que charlo contigo? ¿Viste que dicen que los jóvenes, los adolescentes se sienten inmortales? Como que sienten que nunca se van a morir. ¿Vos te Yo sentiste siento que así todos alguna un vez? poco, yo siento que todos un poco nos sentimos inmortales. No sé si la palabra es inmortal, como que no nos vamos a morir, sino que no pensamos que nos vamos a morir, que anulamos un poco el riesgo, el riesgo de las cosas, pero no que somos inmortales. Me parece un pensamiento un poco básico. Sí, yo es decir, soy inmortal, no, a mí no me va a pasar nada. Eso. A mí me va a pasar algo, no, yo me voy a morir. Yo creo que la mente hace algo raro, nuestra psiquis hace algo raro. Algo raro no, lo que explicó Emilce. Sí. Es nuestra vieja y querida negación. Sí, obvio. Que hace que no tomemos en cuenta o minimicemos un poco los riesgos diarios o de la vida o de que me puedo morir atragantado, no sé. Así. Pero no creo que tenga que ver con me siento inmortal. Hay gente que sí, y eso es peligroso. Sí, hay gente que sí. Peligroso porque no mide riesgos o no mide cosas, no mide el resto de la gente, no mide nada y es peligroso. También es otra cosa que yo veo peligrosa, además de sentirse inmortal en este sentido, ¿no? En el de estar seguro de que a uno no le va a pasar, es cuando uno siente que en realidad la vida no vale tanto. O sea, como, bueno, un humano más, un humano Ya menos. está. Y si ese humano tengo que ser yo, bueno. Bueno, ya está. En ese pensamiento sí, a veces me encuentro. Como, esto al final no es para tanto. Sobre todo cuando pienso, y ahí vuelvo sobre mi costado extincionista, que es cuando miro los años de edad de la Tierra, los millones y millones de años que hace que este sistema está en el universo, y pienso en los pocos años que hace que los humanos existen y que el mundo humano como lo conocemos, o sea, el mundo de los Homo sapiens sapiens, lo poquitísimo que hace que estamos sobre la Tierra en ese sentido, ahí todo empieza a perder importancia para mí, como que empiezo a dejar de encontrarle sentido a la creación humana, y aunque usted no lo crea, es bastante relajante. Es bastante relajante. Bueno, yo creo que Aunque peligroso. Porque... es peligroso. Estaba pensando en eso. Está el dicho de viví como si te fueras a morir mañana. Que es una cosa a pensar. Está bueno vivir y tratar de completar todo lo que queremos hacer y que no nos quede nada en el tintero, en el tarro, por sacar. Pero como decís vos, creo que no hay que restarle valor a la vida, porque eso es lo más peligroso. Si uno le resta valor, estamos en problemas. Y yo no sé si quiero saber cuándo me voy a morir. Acá les digo que por ahí sí me baja la ansiedad, me deja planear, pero si mañana me dan la fecha, no sé qué haría. Creo que lo más plausible para hacer es vivir y no dejar que las cosas pasen. Vivir y no transcurrir. Porque creo que si transcurrimos, ya estamos muertos. ¿Y vos tenés algo que decir? Seguinos en Instagram en Tengo Algo Que Decir. Dale like y suscríbete. Esto fue Tengo Algo Que Decir.